habla el Señor. Yo ahorita que escuchaba al hermano Freddy, yo decía, wow, se me está adelantando lo que traigo. ¿Qué pasa? Escuchaba el jueves pasado al hermano Mauricio y yo decía, no, esto definitivamente tiene que ser dado. Definitivamente. Ok, en esta noche, para honra y gloria del Señor, vamos a en lo que es este refrigerio que hemos estado esperando, ¿verdad? Definitivamente. Y esta noche el tema es regresa. Yo quiero que usted se transporte a lo espiritual. Déjeme lo terrenal, por favor, ahorita. Y se transporte a lo espiritual. Y usted vea dónde está. Y vaya haciéndose un análisis, un examen. Y al final usted le dice, Señor, ¿pasé o reprobé? Así es así. No me lo diga a mí. Aquí la que está es imperfecta, pero la presencia de Dios está con ella y es la que va a impartir la palabra, ¿verdad? Amén. Ok, necesito como punto inicial que vayamos a Génesis 1:27. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. En la actualidad, hermanos, nosotros no sabemos definitivamente cuál es nuestro lugar. Estamos dudando muchas veces de donde nosotros estamos. Y quiero compartirles lo siguiente. Cuando el Señor venía y me daba esta palabra, sé que es una palabra que ustedes la han leído 1 y 1000 veces, porque es una de las parábolas, que sale mucho en la Biblia, que es muy utilizada, ¿verdad? Pero muchas veces es utilizada para juzgar al hermano, para juzgar al pastor, pero no nos juzgamos nosotros realmente. Y algo que el Señor me hacía sentir, porque yo le voy a explicar a cada uno de los que estamos aquí, a mí me calaba en mi corazón lo que el hermano decía con el tema, porque decía que qué tipo de corazón nosotros teníamos, que era aquello que él decía. Yo le he inculcado muchas veces a mis hijos y mis hijos deciden otra cosa, y yo decía, Señor, es cierto. Créanme que cuando esta palabra se me fue dada, yo estuve una semana donde Waldina en la carne quería cumplir con un objetivo económico. Y yo dije, ok, yo este fin de semana yo cancelo una deuda. Y mire, se me puso 1 y 1000 pruebas. Al punto que las personas que me iban a cancelar ese día no me cancelaron. Y habían sido puntuales. Y yo me enojé, yo me molesté, me senté en el mueble y le dije, mamá, estoy equivocada. Estoy peleando Waldina en mis fuerzas, no en las fuerzas del Señor. Y Él me enseñó que dependo de Él, no dependo de mí. Amén. Y definitivamente ese día yo me levanté llorando, amargada, frustrada, cargada, ¿qué más le puedo decir? Y yo le decía, Señor, ¿por qué has permitido que sucedan tantas cosas en mi vida? Y recuerdo que venía y me decía, espíritu, espíritu. Y yo, ay, espíritu, espíritu, ¿qué tanto espíritu? Así, mi actitud. Y me decía, espíritu, espíritu. Y yo, hay tantas alabanzas que hay de espíritu. ¿Cuál? Con esa actitud prepotente. Pero cuando ya me llegó a la alabanza, yo decía, Dios mío, perdona. Yo quiero navegar en el océano del espíritu. Definitivamente quiero vivir en el espíritu. Y muchas veces nosotros no lo hacemos. Y el Señor me llevaba a lo siguiente. Desde la creación nosotros fuimos escogidos, porque nosotros teníamos un hogar con el Padre. Amén. Pero el Padre permitió que usted fuera engendrado en el vientre de su madre. Y desde el momento que usted fue engendrado en el vientre de su madre, el Señor le dio una casa, un hogar, que es la tierra. Entonces yo le decía, Señor, ok, esta es mi casa, pero ¿qué quieres de mí? Porque todavía estaba esa molestia, que no entendía muchas cosas. Entonces venía y me decía, cuando alguien es creado a imagen de su Padre, es la esencia de él. Y yo quedaba viendo a mi hija y yo decía, Dios, porque me decía en el espíritu, ven, mírala,
mira sus acciones. Y yo la quedé observando y la miraba hasta los movimientos míos y yo decía, tienes razón. Y me decía, no veas en lo terrenal, vete a lo espiritual. Y yo decía, Señor, yo veo a mi hija desbordada, con un carácter fuerte, con una palabra que de verdad. Entonces me decía, ustedes fueron hechos a imagen y semejanza mía, son mi esencia, son la apariencia, son el diseño del Padre. Amén. Y yo decía, wow, ¿qué es el diseño? Una moldura. Tenemos, wow, todo. Pero ¿qué es lo que sucede, amados hermanos? El enemigo ha venido a trastocar eso. El enemigo, desde que usted estaba en el vientre de su madre, sabía que no podía hacerle nada. Pero ¿qué es lo que sucedió? Ok, no puedo contigo, voy con tu padre, voy con tu madre, los empiezo a envenenar para que cuando usted nazca empiecen a vociferar en contra suya, empiecen a llenarlo de amargura, empiecen a llenarlo de maldiciones, empiecen a llenarlo de tristeza, de angustia, a manera que usted se sienta que en el mundo no es nadie, porque sabe que no lo puede tocar porque es la esencia de Dios. Amén. Entonces, cuando él venía y me llegaba a esa parte, yo decía, wow, ¿dónde estoy entonces? ¿En qué punto me encuentro? Definitivamente, ¿en qué punto me encuentro? Entonces, el enemigo quiere pisotear tu identidad. Somos la identidad de Cristo, somos la esencia del Padre, somos la semejanza de Él, haciéndonos creer que no valemos nada, pero el Señor esta noche te dice, eres escogido, predestinado para cosas grandes. Amén. Y esta solo es la introducción, les cuento. Cualidades de un hijo de Dios. Tiene casa, y no me refiero a estas 4 paredes. Tiene comida. Y tiene el amor de un padre. Amén. Dios dice, yo engendré a mis hijos y les di una casa, que es la tierra. Vámonos a lo que es Lucas 15, 11, y lo vamos a ir desarrollando. La parábola del hijo pródigo. Y déjenme contarles que el Señor me hacía reflexionar en esto. Cuando Jesús contaba esa parábola, estaban los discípulos, ¿verdad? Entonces, él sabía que entre los que estaban y escuchaban, había muchos predestinados. Pero ellos no lo entendían. Simple y sencillamente querían, Padre, dámelo ya peladito, machucadito, cocinadito para comérmelo. Pero él sabía que hablándole de esa manera, ellos tenían esa forma de ser predestinados desde un principio. Entonces Jesús comienza a enseñar que hay 2 tipos de hijos. 2 tipos de hijos. Y aquí es donde yo quiero que usted se me conecte espiritualmente conmigo. Entonces, entre esos 2 tipos de hijos está el primero. El hijo que permanece un tiempo en casa y se fue para ser enseñado a golpes. Y el número 2, el que permanece en casa, pero necesita ser enseñado por el Padre. Entonces vamos a ver el primero. Mucho silencio, me preocupa. Es que el Señor hable definitivamente a nuestras vidas. Entonces, vamos a ver el primero. Y este es el que el Señor me lo mostraba de diferente manera. Nosotros lo catalogamos como aquel que agarró el tesoro y se fue, ¿verdad? Y qué bonito regresó. Y el Padre lo tenía que esperar, ¿verdad? Y nosotros dijimos, no, hombre, ¿cómo ese hermano se va a ir? Y aún haciéndole lo que le hizo al pastor, ¿lo van a recibir? No. Déjenme llevarlo bien a la palabra. Ok, comenzamos con Lucas 15, 12. Vamos a ver, dice, bueno, vamos a empezar desde el inicio. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo le hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cuando nosotros hablamos del hijo que se va de casa y es enseñado a golpes, hablamos del hijo pródigo, aquel que tuvo que ir a sufrir allá teniendo todo en casa. Entonces, el padre sabía que aunque le diera todo el dinero a su hijo, eso no iba a ser suficiente. Porque vamos a ponerlo desde este punto de vista. A usted le dan una herencia, usted dice que yo le invierto, yo genero, yo hago más, yo pongo negocio. El hijo pródigo lo pudo haber hecho. El hijo pródigo lo pudo haber hecho. Y un punto muy importante, el padre del hijo pródigo era un hombre rico, que tenía todo. Todo. Él pudo haberle negado a su hijo y decirle, no, no te lo doy. Pero necesitaba que lo aprendiera a golpes. Él necesitaba. Y entonces el corazón del padre, cuando su hijo se fue, quedó disturbiado, quedó triste. Pero no porque el hijo iba a ser enseñado así, sino porque sabía que le iba a faltar un techo, un hogar, comida. Y que la riqueza que le daba, eso no importaba con la lección que su hijo iba a aprender. Ok, algo importante saber es que desde el momento que tú naciste con la bendición del Padre. ¿Qué quiere decir? No sé quién se cree aquí que es pobre, pero somos ricos. Sí. Tenemos la bendición del Padre. Tenemos la bendición del Padre. Amén. 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 Los bienes que tú tienes no te los ha dado el mundo, te los ha dado tu Padre. Y ojo con esto, vuelvo y repito, no estoy hablando de bienes terrenales. Dice, el bien que Dios te ha dado es haber nacido con esencia del Padre. Amén. Si eso no te es suficiente, me decía Waldina, ¿no te es suficiente eso? Entonces, ¿Hasta cuándo, Waldina? Me decía. Y yo, Dios bendito. Y yo, muteando. Saqué a todo el mundo de mi cuarto y yo dije, ok, sigamos con espíritu y dale, Señor. Definitivamente. Entonces, con la esencia del Padre de los cielos, que ni el diablo lo tiene. Ojo con esto. Cuando tú naces, se te reparten bienes espirituales. A ver, ¿alguien me puede decir qué bien espiritual le ha sido repartido? Bienes espirituales. Ajá. Para practicar Pienso. misericordia. Por ahí empecé yo. Pienso yo que ha de ser benignidad. Bueno, que abarca todo, me imagino. Que son para servir. Sí. Ahí en Romanos he leído eso yo. Los frutos de, ajá. Ok, yo empecé por ahí, no se sienta mal. Yo empecé por ahí. Y me dijo, no, Waldina, todavía no se ha entendido. Y yo, otro palazo. Cero. Sigamos. No, compartamos el cero porque a mí me tocó. Y yo decía, Señor, ok, dime qué. No, pero primero te pregunto qué has hecho con esos bienes. Porque me estás diciendo que no pudiste pagar tu cuota. Me estás diciendo de que necesitas esto. Me estás diciendo que... Y yo te lo he dado. Pero ¿qué has hecho con ellos? Y yo decía, wow, quiero más. Los que me conocen saben que soy así. Entonces, la palabra registra que cuando él tomó los bienes se fue. Así somos una vez, como él lo dijo. Yo me reía, hacía gestos ahorita y cualquiera me puede decir, está loca porque se ríe. Pero cuando él daba el testimonio aquí, ahorita, yo decía, es cierto. Cuando tú le pides algo al Señor y Él te lo da, es más fácil tomarlo y largarme. Es más fácil. Porque cuando tú lo necesitas, te sumerges y estás a lo que tu Padre te quiera decir. amén. Haces lo que tu Padre te quiera decir. Pero cuando tú lo tienes,
te sientes que eres fuerte, que eres el rey del mundo, que no necesitas de nadie, y ahí vas donde el hijo pródigo a aprender a golpes. Dice, una vez que nosotros tenemos todo, nos olvidamos de lo que Dios nos da a nuestra vida. Amén. Y es ahí donde viene Satanás y te mete en la cabeza, tú no necesitas de tu pastor, tú no necesitas de Dios, porque yo te doy todo lo que tú quieras. Disfrútalo, tienes tu carro, disfrútalo, vete de vacaciones, no te importa la iglesia. ¿Por qué? Porque Él sabe perfectamente, y vamos a analizar este punto. El plan del enemigo no es quitarte los bienes que tú tienes, no lo es. El plan del enemigo es sacarte de la casa del Padre, sacarte de la esencia del Padre, pisotearte, humillarte y hacerte sentir lo más vil para que tú no vuelvas. Amén. ¿Cierto? Y entonces esa es la parte que nosotros no entendemos. Nosotros miramos y decimos, no, ese fue, déjelo que sufra. Ahí va a volver como perro con la cola, perdón la expresión, con la cola entre las patas. Lo siento por la expresión, pero era necesario. ¿Me entiendes? Pero no ven espiritualmente qué es lo que está pasando. Amén. Porque los que se han ido no se han ido por voluntad propia. El enemigo ha utilizado Así lo es. más mínimo para sacarte de la esencia. Yo no sé dónde tú estás. Vuelvo y repito, es un examen. Definitivamente es un examen. El enemigo puede quitarte tu dinero, pero no tocar tu esencia. Quien permite que toque su esencia eres tú. Exactamente. Eres tú el que permites. Y dices, ok, llévame. Haz lo que quieras. Porque así somos. Muchas veces al Señor le decimos, haz lo que quieras. Miren, amados hermanos. Decirle al Señor, haz tu voluntad en mi vida. Tiene que pasar fuerte. ¿Es verdad? Yo lo escuchaba a él cuando decía, es muy fácil predicar cuando todo está bien, pero cuando tú tienes un luto, cuando tú tienes una situación, es ahí donde se ve. Cada uno de los que nos paramos aquí, cuando vamos hacia abajo, créanme que es guerra la que tenemos. Amén. Fácil de venir y decir, ay, qué emoción. Fíjense que se lo voy a confesar. Yo decía, wow, qué emoción del hermano, wow, que yo decía, Señor, yo quiero estar allí. Yo quiero tener esa unción. No sabía lo que yo estaba. Exacto. Yo no sabía que era pagar ese precio. No lo sabía. Y sin embargo yo dije, Señor, haz tu voluntad, no la mía. Amén. Y se hizo la voluntad. Mi proceso se hizo la voluntad y gracias al Señor he podido salir adelante. Amén. Pero con Dios. Amén. Porque le voy a decir algo. Sobró gente que me dijera, Él no te quiere. Nunca te ha querido. Que era mi padre. Nunca te ha querido. ¿Qué haces aquí? Déjalo que muera. Aquí. Yo decía, no. Él es mi padre y va a ser siempre para mí. Otro dice que se muere en el hospital. Porque su corazón está lleno de qué. ¿Qué tipo de corazón? Volvamos. Así es. El enemigo quiere quitarte la identidad de hijo porque él sabe que será pisoteado. Y en ese punto, cuando yo le decía, pero ¿por qué va a ser pisoteado? Porque muchas veces nos sentimos así, delante del enemigo. Más es inversa la situación. Él es así y nosotros somos gigantes. Entonces el Señor me hacía sentir, si tan solo se dieran cuenta para qué fueron creados. El enemigo hace rato hubiera huido de esa tierra. Yo decía, ay, 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 esto se puso bueno. ¿Sabemos para qué fuimos creados? ¿Sabemos cuál es ese llamado? Se lo hemos preguntado. Porque bonito es decir, alabaré, 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 pero realmente lo vamos a alabar. Realmente lo vamos a alabar en la situación más difícil de nuestras vidas. Amén. Buena pregunta. Amén, amén. Ahora, ¿quieren saber cuáles son esos bienes? ¿Quién lo quiere saber? Amén. Ok, voy.
El primero, te he prolongado mi amor sobre todas las cosas. Aún siendo pecador, te sigo amando como el día que te engendré. Te he comprendido cuando tú le dices, Señor, no puedo ahorita porque estoy en mi trabajo. Ahorita no tengo tiempo. Voy a ir donde la vecina y cuando regrese te vengo a orar. Y regresa a 1 o 2 de la mañana, está platicando afuera y se durmió. Amén. Y aún así Él te comprende. Amén, así es. Que muchos de los que estamos alrededor, no, ¿cómo va a comprender? Se vino tarde, ¿cómo lo va a comprender? ¿Qué quiere? Que Él venga, que lo traiga y se viene tarde. Todavía tengo que esperarlo. Es cierto. No, y no es nada personal, por favor. Número 2, te aconseja. Un buen consejo a tiempo nos llega. Deje de andarle preguntando al vecino, al perro, al gato, al perico. Aquí están sus consejos. Amén. Lo que lo van a guiar rectamente. ¿Le he dado paz? ¿Qué te está quitando la paz? ¿Alguna deuda? ¿Alguna necesidad? Él te ha dado la paz. Amén. Bendición, Dios mío, yo decía bendición, Padre. Nosotros decimos, Padre, dame tu bendición, que si tú me la das, yo voy allá. Pero la bendición significa, corre la mía extra. Yo te doy, te abro puertas, pero camina, suda la camiseta. Ahí se mira tu bendición, ahí se mira donde el diamante se va a pulir, definitivamente. Amén. Te he dado mi apoyo, que aún muchas veces las decisiones que cada uno de los que estamos aquí hemos tomado no son las correctas, pero el respaldo de Dios siempre está. Amén. ¿Te hace primero aprender la lección? Sí, pero el respaldo está. Y te he dado salud. Y yo decía, Padre, salud, pero hay bastante. No. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos enfermado en la pandemia? Y yo decía, wow. Te he prolongado la vida, Waldina, y se le he prolongado a los que están. ¿Acaso no le es suficiente? Yo decía, sí, Padre. Definitivamente ya Waldina ya no estaba prepotente, ya no estaba enojada, ¿verdad? Entonces, y yo me imaginaba a Jesús diciéndole a sus discípulos, Pedro, si supieras que te he dado el bien de preservar tu vida. Juan, si supieras el bien que te di de tener amor, mi discípulo amado. Waldina, si supieras el carácter que te he dado para lo que tú puedes alcanzar. No malgastes tus bienes, regresa donde el diablo te sacó. El hijo pródigo pudo haber invertido su dinero y no caer en esta situación, pero era necesario que él aprendiera golpes. Y el Señor te pregunta esta noche, ¿qué te hace falta? Ojo con esto, porque si algo te falta es que yo te estoy llamando. ¿Qué te hace falta? ¿Te falta bendición? ¿Te falta apoyo? ¿Te falta salud? ¿Te falta jugo? ¿Qué te falta? Hay algo que siempre nosotros tenemos ahí, ¿va? Siempre hay algo. Algo con lo que no estamos conformes. Es cierto. Ok, vámonos a Lucas 15, 17. Perdón, que por estar emocionado. Lucas 17 dijo, perdón. 15, 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ojo con esto. Muchos vamos a la iglesia y decimos, mira la hermana, qué unción tiene, y ayer estaba, pero tirando aquellas palabrotas. Amén. Es verdad. Mira la hermana ya anda sacando prestado y mírala cómo anda vestida hoy. Amén, amén. Y yo decía, ¿por qué careces de lo que yo te he dado? Imagínense, él dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? El hermano tiene la bendición, le dieron un carro.
El hermano tiene un buen trabajo ahora y mírenlo cómo era de pelado, porque esas son las frases que utilizamos. Pero es la bendición en la casa del Padre. Amén. 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 ¿Por qué se turbaba el corazón del Padre si sabía que él iba a regresar? ¿Por qué? Podemos analizarlo. ¿Por qué se va a turbar el corazón del Padre si sabía que iba a venir corriendo? Hay algo importante. Porque él no quería que su hijo fuera enseñado a golpes. Y eso es lo que el Señor le dice esta noche. Ya no quiero. Y otro punto, hermana Waldina, con todo respeto, que siempre somos necesitados del Padre, Amén. aunque muy lejos de Él. Amén. Pero es ahí donde reflexionamos y decimos, si en la casa del Padre tienen pan de sobra, ¿qué hago yo afuera? Mendigando pan, mendigando amor, mendigando bendición, mendigando una casa, mendigando el abrazo del Padre, si adentro lo tengo. Amén. 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 Ese es el hijo enseñado a golpes. Vamos a ver cuántas se quedaron ahí. Vamos con el punto número 2. El que permanece en casa, pero necesita ser enseñado por el Padre. Lucas 15, 29, 30 y 31. Amén. 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 A ver, no lo hallo. Ay. 29. Sí. Mas él respondiendo dijo al Padre. Ok, vamos a ver, 29. Ahí Sí. Sí, ahí. Bueno. Ok, vamos a ver desde 27. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarme, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Este hijo podemos ver que tenía todo. ¿Cuántos están en iglesia y tienen todo, pero no se sienten con la bendición del Padre? ¿Cuántos están en la iglesia y dicen, pero por qué el pastor lo ayuda a él y no a mí? Cuando tu posición es diferente. Porque estás amén. ¿Saben qué era lo más triste? El Señor me decía, porque su corazón está muy lejos de mi presencia aunque esté en mi casa. Ay, ay, ay. Porque su corazón está lleno de odio y de rencor, aun cuando están en mi casa. Amén. Porque su corazón no ve espiritualmente lo que tienen que ver, sino que ve en la carne. Amén. Yo decía, wow, por eso es necesario que seas enseñado. Por eso es necesario que cada uno de los que estamos aquí seamos enseñados por el Padre. Y yo le voy a explicar una cosa. Aunque usted vea que él, los que predican, estén aquí, no se fijen en imperfecciones de ellos. Escuche y deje que la palabra del Señor ministre su vida. Amén. Porque es ahí donde usted va a empezar a entender a qué Dios lo ha llamado. Amén. Muchos van a venir y darle palabra, cierto, muchos. Pero algunos somos como el hijo pródigo, que necesitamos ser golpeados para poder entender el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Aleluya. Y este hijo también necesitaba regresar, porque aún estando en la casa del Padre, no se daba cuenta que contaba con todo lo que el Padre tenía para él. Le hacía falta a él también el amor del Padre. Si habrá algo que le atemorice al diablo, es un hijo que entiende el lenguaje del Padre. Amén. Si usted entiende Qué lo que lindo. su padre le está diciendo, el enemigo va a correr, va a temblar donde usted se pare. Amén. Espero que no sea contrario, que sea usted que se atemorice cuando lo vea. Correr. Ay, no quiera Dios pasando. Usted va a analizar en qué punto está del examen. Definitivamente el Señor me confrontaba en esa parte, porque muchas veces me he sentido como el hijo pródigo, pero porque yo lo he buscado. Amén. Cierto. Porque yo le he buscado, porque palabra ha venido a mí aquí que me aconseje.
Y yo creo que aquí todos los que estamos lo han escuchado, pero nunca he querido entender, sino que necesito el palazo para poder hacerlo. Pero el Señor permite y el tiempo de Dios es perfecto. Y Él me hacía sentir, este es mi tiempo. Mis hijos tienen que entender que no pueden estar en ninguna de las dos posturas que tú vas a hablar. Ellos tienen que entender mi lenguaje. Si tú no estás entendiendo el lenguaje del Padre en tu vida, estás mal. Necesitas regresar. Necesitas regresar al lugar donde Él te llamó. Necesitas hincarte y orar y humillarte delante de la presencia del Padre. Diles, dejen de humillarse delante de carne, humíllense delante de mi presencia. Amén, que yo los voy a enaltecer, yo los voy a bendecir y los voy a apoyar. Amén. Lo que el mundo te ha despreciado, dice, con todo yo te recibo. Hago fiesta, porque así recibo a mis hijos. No me importa en qué me fallaron, porque no me importa el pecado, me importan mis hijos. Amén. Entonces, como buen padre, Él quiere que administremos bien esos bienes. Amén. ¿Cómo tú lo vas a administrar? Tú sabrás, definitivamente. Pero creo que esta noche es muy importante que entiendas que esos bienes que se te han sido dados es porque eres hijo de Dios. Amén. Es cierto, nuestros padres terrenales nos dejan bienes, algunos nos dejan deudas, pero aún así tenemos el respaldo del Señor, que Amén. Es el que está siempre con nosotros. Y déjeme explicarle algo. Antes de yo venir a predicar acá, yo le contaba a él, estuve una semana en cama, porque el enemigo quiso atacar mis riñones. Y yo le dije, Señor, tú no eres hijo de hombre para que mientas. Y yo sé por qué él quiere cerrar mi boca. Yo lo sé. Y yo estuve mucho tiempo como ustedes están ahí sentados. Y yo decía, yo quiero ser como Él, pero necesitaba ser procesado. Necesitaba ser procesado. Pero Él todavía fue bueno, bondadoso, que me capacitó para el proceso. Solo que yo no lo vi, porque estaba viendo terrenalmente. Pero Él me capacitó. Y yo le digo, Señor, si tú me has prolongado tu misericordia y me has llenado de este bien, ¿con cuánto yo no te voy a servir? Ay, así es. Estoy en deuda. Así como estoy en deuda con mi madre por darme la vida, por la gracia del Padre. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser buenos administradores de los bienes que Dios los ha dado. Así que agarre su saco de sus bendiciones, agarre el saco del amor y dígale, Señor, aquí lo tomo y me lleno de regreso de donde el enemigo te ha sacado. No sé cuántas veces has prestado tu oído para escuchar que hablen mal de un hermano. Porque, ojo con esto, el Señor me hacía sentir, ustedes hablan de los de afuera, ellos también son mis hijos. Amén, así es. Amén. Ellos también son mis hijos. ¿Qué pasaría si yo viniera y los dejara a ustedes y tomara a los de afuera? Y yo decía, Señor, perdón. Perdón, porque aún así no llego a ser digna de tanta gracia. Porque todos fallamos en un dado momento. Amén. Todos. Aquí todos fallamos. Pero sin embargo debemos entender, como Él me decía, si tan solo supieran para qué fueron creados.